¿Qué es profecía? El sacerdote contestó: verá usted, las profecías son palabras imágenes de algo que va a ocurrir en el futuro. Cuando esto llega a ocurrir realmente, vemos claramente en estas profecías el cumplimiento de lo que había sido predicho en el pasado. Yo dije: lo que ustedes realmente hacen es deducir, razonar y encajar las cosas. Él contestó: sí. Yo dije: si es eso lo que han de hacer con las miles de profecías para justificar su reivindicación en cuanto a la autenticidad de Jesús, ¿por qué no adaptamos este mismo sistema para Mohammed? El cura estaba de acuerdo que era una buena proposición, un camino razonable de tratar el problema. Le pedí abrir la Biblia en Deuteronomio 18 a 18. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré en su boca mis palabras, y él les comunicará todo cuanto yo le mandé. Esto es versículo en el libro de Deuteronomio, en la Biblia, 18 a 18. Capítulo número 18, versículo número 18. Profeta como Moisés. Le pregunté al cura: ¿a quién se refiere esta profecía? Sin la menor duda, él me respondió: a Jesús. Yo le pregunté: ¿por qué a Jesús? Su nombre no está mencionado aquí. El cura contestó: como las profecías son palabras imágenes de algo que va a suceder en el futuro, encontramos que las palabras de este versículo le describen adecuadamente. Verá usted, las palabras más importantes de este versículo son como tú, como Moisés, y Jesús es como Moisés. Yo le pregunté: ¿de qué manera es Jesús como Moisés? La respuesta fue: en primer lugar, Moisés era judío, y Jesús era también judío. En segundo lugar, Moisés era un profeta, y Jesús también era un profeta. Así que Jesús es como Moisés, y eso es exactamente lo que Dios predijo a Moisés, como tú. ¿Puede usted pensar en alguna otra similitud entre Moisés y Jesús? Le pregunté. El cura me respondió que no podía encontrar ninguna otra. Yo le contesté: si son los dos únicos criterios para descubrir un candidato para esta profecía de Deuteronomio 18 a 18, entonces, en este caso, el criterio podría encajar para cualquiera de los personajes bíblicos que vinieron después de Moisés: Salomón, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Malaquías, Juan el Bautista, etc. Porque eran todos judíos, así como profetas. ¿Por qué no deberíamos aplicar esta profecía a ninguno de esos profetas? ¿Por qué deberíamos hacer de uno pescado y del otro carne de gallina? El cura no tenía respuesta. Yo continué: verá usted, mis conclusiones son que Jesús es muy diferente de Moisés. Si no tengo razón, me gustaría que usted me corrigiese. 3 diferencias. Hablando así, pude razonar con él. En primer lugar, Jesús no es como Moisés porque, según ustedes, Jesús es un Dios, pero Moisés no es un Dios. ¿Es eso verdad? Él dijo: sí. Yo añadí: entonces Jesús no es como Moisés. En segundo lugar, según ustedes, Jesús murió por el pecado del mundo, pero Moisés no tenía que morir por el pecado del mundo. ¿Es eso cierto? Él de nuevo afirmó: sí. Yo dije: entonces Jesús no es como Moisés. Y en tercer lugar, según ustedes,
Jesús fue al infierno por 3 días, pero Moisés no tenía que ir allá. ¿Es eso verdad? Respondió pesadamente y en voz baja. Sí, sí. Yo concluí, entonces Jesús no es como Moisés. Pero, continué, no son hechos sólidos, hechos concretos, hechos tangibles. Son solo meros asuntos de fe en los cuales los pequeños pueden tropezar y caer. Vamos a discutir algo muy simple, tan fácil, que si usted llamara a sus niños para escuchar la discusión, no tendrían ninguna dificultad en seguirla. ¿Qué le parece? El cura estaba bastante contento con la sugerencia. Padre y madre. Moisés tenía un padre y una madre. Mohammed tenía un padre y una madre. Pero Jesús no tenía ningún padre humano. ¿Es eso cierto? Él dijo, sí. Yo dije, entonces Jesús no es como Moisés, pero Mohammed es como Moisés. Nacimiento milagroso. Moisés y Mohammed nacieron de manera natural y normal. Por ejemplo, la asociación física de hombre y la mujer. Pero Jesús fue creado por un milagro especial. Usted recordará que se nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo número 18. La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes de que conviviesen. María y José carpintero. Se halló haber concebido María de Espíritu Santo. Y San Lucas nos dice que cuando las buenas noticias de nacimiento de un hijo sagrado le fue anunciado, María razonó, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco a varón. El ángel le contestó y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. San Lucas, capítulo número 1, versículos 34 y 35. El Sagrado Corán confirma el milagroso nacimiento de Jesús en los términos más nobles y sublimes. En respuesta a su lógica pregunta, dijo ella, Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no me he tocado mortal? Dijo el Espíritu, así será. Allah crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan solo, sé y es. Sagrado Corán, el capítulo número 3 y versículo número 47. Solo lo desea, y su deseo se convierte en ser. Esta es la concepción musulmana de nacimiento de Jesús. Cuando yo comparé en nuestra gran ciudad las versiones de la Biblia y del Corán sobre el nacimiento de Jesús al dirigente de la sociedad bíblica, y cuando le pregunté ¿qué versión preferiría usted dar a su hija? ¿La versión del Corán o la versión bíblica? El hombre bajó su cabeza y dijo, la del Corán, en fin. Dije al cura, es cierto que Jesús nació milagrosamente, contrariamente al nacimiento natural de Moisés y de Mohammed. Él contestó orgullosamente, sí. Yo dije, entonces Jesús no es como Moisés, pero Mohammed es como Moisés. Y Dios dice a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, como tú, como Moisés, y Mohammed es como Moisés. Lazos matrimoniales. Moisés y Mohammed se casaron y tuvieron hijos, pero Jesús quedó soltero toda su vida. ¿Es eso cierto? El cura dijo, sí. Yo añadí, entonces Jesús no es como Moisés, pero Mohammed es como Moisés. Jesús rechazado por su pueblo. Moisés y Mohammed fueron aceptados en vida por sus respectivos pueblos. No hay duda de que
Los judíos dieron un sinfín de problemas a Moisés y asesinaron en el desierto. Pero como nación, reconocieron que Moisés era un mensajero que Dios les envió. Los árabes también hicieron la vida imposible a Mohammed. Él sufrió de muy mala manera en sus manos. Después de 13 años de predicación en la Meca, inmigró de la ciudad donde nació. Pero antes de su fallecimiento, la nación árabe, como un todo, lo aceptó como mensajero de Dios. Pero según la Biblia, vino Jesús a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Juan, capítulo 1, versículo 11. E incluso hoy en día, después de 2000 años, su pueblo, los judíos, como un todo, le siguen rechazando. ¿Es eso cierto? El cura dijo, sí. Yo añadí, entonces Jesús no es como Moisés, pero Mohammed es como Moisés. Un reino en otro mundo. Moisés y Mohammed eran ambos profetas, así como reyes. Por profeta entiendo a una persona que recibe la revelación divina para guiar al hombre, y comunica esta guía a las criaturas de Dios tal como Él la recibe, sin añadir ni quitar nada de lo que le ha sido revelado. Un rey es una persona que tiene el poder de vida y muerte sobre su pueblo. Tiene poca importancia si esta persona lleva una corona o no, o si se le ha llamado alguna vez rey o monarca. Si un hombre tiene la prerrogativa de infligir el castigo capital, es un rey. Moisés poseía tal poder. ¿Se acuerda de israelita que fue encontrado cortando leña el día de Sabbat, y Moisés ordenó que fuera llevado fuera de campamento y lapidado? Números. En el libro de Números de la Biblia, capítulo 15, versículo 36. Hay también otros crímenes mencionados en la Biblia por los cuales el castigo capital fue infligido a los judíos por orden de Moisés. Mohammed también tenía el poder de vida y muerte sobre su pueblo. Hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron agraciadas con el don de la profecía únicamente, pero no estaban en posición de llevar a cabo sus directrices. Algunos de esos sagrados hombres de Dios, que estaban indefensos ante el testarudo rechazo de su mensaje, fueron los profetas Lot, Jonás, Daniel, Esdras y Juan el Bautista. Solo podían entregar el mensaje, pero no podían hacer cumplir la ley. El sagrado profeta Jesús, desafortunadamente, también perteneció a esta categoría. El Evangelio cristiano confirma claramente este hecho. Cuando Jesús fue arrastrado ante el gobernador romano Poncio Pilato, acusado de sedición, Jesús destacó un punto convincente en su defensa para refutar el falso cargo. Jesús respondió, «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». El libro de Juan, capítulo 18, versículo 36 de la Biblia. Esto convenció a Pilato, un pagano, que aunque Jesús podía no estar en plena posesión de sus facultades mentales, no le debía preocupar el hecho de que Jesús pudiera convertirse en un peligro para su gobierno. Jesús solo reivindicaba un reino espiritual. En otras palabras, él solo reivindicaba ser un profeta. ¿Es eso cierto? El cura respondió, sí. Yo dije, entonces Jesús no es como Moisés, pero Mohammed es como Moisés. Esta lista de las similitudes entre Moisés y Mohammed va a continuar en el próximo video.
Nos vemos ahí. Chao.